La vida cristiana victoriosa. Por Watchman Nee. La vida que el Señor ha ordenado para nosotros es una vida de comunión continua con Él. Es una vida de obediencia y de total separación de las cosas contrarias a su voluntad. Todo cristiano es capaz de vencer los pecados de la mente, el cuerpo, la carne y el espíritu, nuestra disposición contraria, incredulidad y aún el amor al pecado. Gracias y alabanzas a Dios, que no es una vida irreal e inalcanzable de la que estamos hablando aquí. Esta es una manera de vivir absolutamente práctica que todos nosotros podemos experimentar. Sinceros de corazón, no engañándonos a nosotros mismos. Debemos pedirle a Dios que nos libre de engañarnos a nosotros mismos. Porque Él puede bendecir a una sola clase de persona, la que tiene un corazón sincero delante de Él. Se dice que Dios bendecirá a los que no le mienten. Si usted sinceramente le dice, Dios, te mentí, pero te pido perdón, inmediatamente Él lo bendecirá. Quizás como cristiano insatisfecho usted le está pidiendo a Dios que le dé alguna satisfacción. Permítame decirle francamente que el que está insatisfecho no es necesariamente el que está hambriento. Para poder estar satisfechos, primero tenemos que tener hambre. El hijo pródigo dejó la casa de su padre, desperdició todo lo que tenía y más. Tarde quiso llenar su estómago con las cáscaras que los puercos estaban comiendo, pero nadie se las daba. Eso era estar insatisfecho. Algunos, sin embargo, pueden llenarse con cáscaras y aún así seguir insatisfechos todos los días. Así que estar insatisfecho es una cosa, mientras que estar hambriento es otra. ¿Cómo podemos estar satisfechos si a menudo estamos débiles y con frecuencia derrotados? Es mejor que estemos hambrientos en vez de estar meramente insatisfechos. Porque Dios solo puede bendecir a los que están hambrientos. Él no tiene obligación de llenar a los que solo están insatisfechos. Dejemos de mentir hoy porque hemos mentido lo suficiente delante de Dios. Reconozcamos que hemos fallado ante Él. Nuestra confesión ante los hombres glorificará el nombre de Dios. Alabe y dé gracias a Dios, todos los que son sinceros recibirán bendición. Que muchos sean hallados por Dios y bendecidos por Él. Capítulo 2. La vida cristiana revelada en las Escrituras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. La experiencia de derrota en el cristiano. Cuando fuimos salvos, nuestro corazón se llenó de gozo por la gracia de Dios. Teníamos una gran esperanza para nuestra vida. Pensábamos que de ese momento en adelante podíamos aplastar todo el pecado bajo nuestros pies. Ninguna tentación podía ser demasiado grande para vencerla. Ningún problema podía ser demasiado difícil para resolverlo. Nuestro futuro estaba lleno de esperanza gloriosa porque en ese momento probamos la paz y el gozo del perdón de nuestros pecados por primera vez. Nuestra comunión con Dios era dulce y sin esfuerzo. Estábamos en realidad llenos de gozo, sentíamos que el cielo estaba muy cerca de nosotros. Parecía que ninguna cosa era imposible para nosotros. Creíamos plenamente que día tras día viviríamos en victoria. Desafortunadamente, esa condición tan hermosa no dura mucho tiempo, y esa expectativa gloriosa no se cumple. Los pecados que soñábamos haber vencido ya, regresan otra vez. Los pecados que una vez no podían tocarnos, ahora han vuelto. El viejo mal genio, el orgullo y los celos levantan su horrible cabeza una vez más. Leemos de continuo la palabra de Dios, pero no nos ayuda. Oramos, sin embargo, perdemos el contacto íntimo que una vez disfrutamos. El celo por los perdidos también disminuye y el amor se enfría. Tal vez seamos capaces de tratar con algunas cosas, pero encontramos que otras están más allá de nuestras fuerzas. La nota diaria es ahora derrota, no victoria. En realidad,
en la vida diaria experimentamos más derrotas que victorias. Sentimos nuestra gran necesidad. Cuando nos comparamos con Pablo, Juan, Pedro y esos otros cristianos del primer siglo, sabemos qué diferentes eran de nosotros. Somos incapaces de ayudar a otras personas. Podemos contar historias de nuestras victorias, pero no nos atrevemos a contarles las historias de nuestras derrotas. Sentimos que nuestros días de victoria son cortos, mientras que los días de derrota son largos. Y en consecuencia, estamos tristes todo el tiempo. Tal es la experiencia que muchos cristianos comparten. Cuando somos salvos, suponemos que ya que nuestros pecados fueron perdonados, ellos nunca más regresarán a nosotros. Creemos honestamente que el gozo y la paz que disfrutamos ahora permanecerán con nosotros para siempre. ¿Quién por consiguiente imaginaría que el pecado tanto como la tentación pueden alguna vez regresar? ¿Quién podría esperar que más adelante pueden existir más momentos malos que buenos? ¿Quién soñaría que pueden haber más tristezas que alegrías esperándonos a lo largo del camino? Sin embargo, cuando la tentación, el orgullo, los celos, el mal genio o cualquier otra cosa regresan, por lo general haremos dos cosas: ejercitaremos el máximo esfuerzo para reprimir el pecado o si no, tomaremos la actitud de que es imposible vencerlo. Cuando esos pecados regresan, podemos por un lado ejercitar un gran esfuerzo para reprimirlos para que no se vean externamente. Cualquiera de nosotros que sea capaz de controlarlos o reprimirlos se considerará victorioso. Pero por otro lado, los que son derrotados pasan sus días yendo de derrota a victoria y de victoria a derrota, pecando y arrepintiéndose y pecando. Es una vida que continuamente gira en círculos y que solo acaba en una profunda desesperación. De ahí que, si tenemos éxito en controlar el pecado, solo lo reprimimos por un tiempo, o si fracasamos en reprimirlo consideramos que pecar es inevitable y caemos en total desesperación. Sin embargo, tengo que preguntarles en la presencia del Dios a quien sirvo, cuando nuestro Señor fue a la cruz por nosotros, ¿tenía Él en su mente para nuestro futuro la clase de experiencia que tan a menudo atravesamos hoy día? Mientras era crucificado, visualizó que nuestra presente manera de vivir sería victoria por la mañana, pero derrota por la tarde. ¿Es que la obra que Él consumó en la cruz no es suficiente para capacitarnos para que le sirvamos en santidad y rectitud? ¿Derramó el Señor su sangre porque solo vio la condenación del infierno sin ver el dolor de pecar? La sangre que Él derramó en la cruz nos salva solo de los sufrimientos del futuro, pero deja los sufrimientos de hoy día para que los soportemos. En este punto no puedo evitar gritar, aleluya, porque nuestro Señor lo ha consumado todo en el Calvario. Mientras estaba en la cruz, pensó no solo en la condenación del infierno, sino también en el dolor del pecado. Él vio de antemano los sufrimientos causados por el poder del pecado tanto como aquellos causados por su castigo. Su salvación nos capacita para vivir sobre la tierra como Él vivió una vez sobre la tierra. En otras palabras, la obra de redención de Cristo no solo nos ha preparado una posición y un fundamento para que seamos salvos, sino que también proveyó una posición y un fundamento para que seamos salvos hasta lo sumo. Podemos muy bien en lo sucesivo vivir de una manera diferente a la que vivimos ahora. Digamos aleluya, porque hoy día hay un evangelio de buenas nuevas para los santos, así como para los pecadores. La vida cristiana que Dios ordenó para nosotros. ¿Qué clase de vida debe vivir un cristiano de acuerdo con la voluntad de Dios? Esto no se refiere a un cristiano maduro, sino a cada creyente nacido de nuevo. Al conocer la clase de vida que debemos vivir, nos damos cuenta de nuestras carencias. Miremos a varios pasajes de las Escrituras que describen las varias facetas de esta vida. 1. Una vida que es libre del pecado. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Tanto en Chefo como en Pekín algunos hermanos me
Dijeron, antes nos gustaba llamarle Cristo, pero de ahora en adelante diremos Jesús, nuestro Salvador. ¿Por qué se le llama Jesús? Es porque este nombre significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Has aceptado a Cristo como tu Salvador y has recibido la gracia del perdón. Todo esto es cierto, por lo que puedes darle gracias y alabar a Dios. ¿Pero qué ha hecho Jesús por ti después de todo? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es ordenado por Dios y cumplido por Jesús. La cuestión ahora es, ¿estás todavía viviendo en el pecado o has salido del pecado? ¿Continúas teniendo arrebatos de cólera, siguen molestándote tus viejos pensamientos y han permanecido tu orgullo y tu egoísmo sin cambios? En otras palabras, ¿estás todavía encadenado por tus pecados? ¿O has salido completamente de ellos? He usado la siguiente ilustración muchas veces antes, pero la usaré una vez más. Un chaleco salvavidas es diferente a un bote salvavidas. Cuando una persona cae al mar, toma el chaleco salvavidas que se le lanza. Así que no se hunde, sin embargo, tampoco sale del agua. Permanece en una condición que no es de vida ni de muerte. Un bote salvavidas, sin embargo, es algo muy diferente. La persona que ha caído al mar puede ser sacada del agua y puesta en el bote. De igual manera, la salvación de nuestro Señor no puede ser igualada a un chaleco salvavidas, sino a un bote salvavidas. El Señor no permitirá que permanezcas en un estado que no es ni de vida ni de muerte, por el contrario. Él salvará a su pueblo de sus pecados porque Él no nos ha dejado en nuestros pecados. De ahí que la salvación de la que se habla en la Biblia es una salvación de nuestros pecados. No obstante, ¿cuántos de nosotros, aunque en realidad salvos todavía, continuamos viviendo en pecado? ¿Puede la Biblia ser falsa? Claro que no. La Biblia tiene razón, mientras que nuestra experiencia está equivocada. 2. Una vida que mantiene íntima comunión con Dios. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, Lucas 1:69. Que nos había de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Lucas 1:74-75. Dios ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David. Este poderoso Salvador ya lo tenemos. ¿Qué hace esto por nosotros y hasta qué punto nos ha librado? Nos ha librado de nuestros enemigos. ¿Cómo debemos entonces vivir hoy, ahora que somos librados de las manos de nuestros enemigos? ¿Es que debemos servirle algunas veces en santidad y en justicia? Gracias y gloria al Señor, Él quiere que le sirvamos en santidad y en justicia todos nuestros días. Mientras vivamos, debemos servirle a Él en santidad y en justicia. Esa es la vida que Dios ha ordenado. 3. Una vida que está completamente satisfecha con el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Qué preciosa es esta palabra. Nuestro Señor no dice que un cristiano especial va a recibir de Él una gracia especial para que en Él pueda haber una fuente que salte para vida eterna. De ninguna manera. Nuestro Señor dice, todo aquel que bebiere. Aún más, Él dirige esta palabra directamente a una mujer samaritana, una extranjera. Él le dice, si tú crees, tendrás el agua viva, que vendrá a ser una fuente que salte para vida eterna. ¿Qué es la sed? Es estar insatisfecho. Pero cualquiera que bebe el agua ofrecida por el Señor nunca más tendrá sed. Todo cristiano debe conocer no solo el contentamiento, sino aún la eterna satisfacción. Si solo conoce el contentamiento, tiene que conocer más. Lo que Dios nos da produce satisfacción eterna. Muchas veces cuando usted camina por la calle principal de la ciudad, ¿no siente sed? Cuando usted camina por las grandes tiendas, ¿está usted sediento de algo?
Quizás uno puede imaginar que si tuviera esto o lo otro, qué feliz sería la vida. Esto es sed. Cuando usted nota lo que su colega o compañero de estudios tiene, ¿anhela lo que él posee? Sin embargo, nuestro Señor declara, todo aquel que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es la clase de vida que Él da, aun cuando nuestra experiencia cuente una historia diferente. Nuestro Señor Jesús dice que tenerle a Él es suficiente, pero nosotros decimos que tenerle a Él no es todavía suficiente, todavía deseamos otras cosas para satisfacernos. ¿Cuál es el error, lo que el Señor nos da o nuestra experiencia? Una de estas dos afirmaciones tiene que estar equivocada. Sin embargo, el Señor nunca escribe un cheque sin suficientes fondos para respaldarlo. Él da todo lo que dice que da. Nuestra experiencia en el pasado es como si estuviéramos medio salvos. ¿Por qué dice Él que cualquiera que cree en Él no tendrá sed jamás? Porque algo nuevo ha sucedido en esa persona. Dentro de Él ahora hay un nuevo deseo. Y una nueva satisfacción. Permítame preguntarle esto, ¿vive usted delante de Dios sirviéndole diariamente en santidad y en justicia? ¿Hay algo que salta dentro de usted que satisface la sed de otras personas? Los chinos tienen un proverbio, haciendo nada, pero nosotros los cristianos podemos decir, pidiendo nada. No pedimos nada más porque estamos plenamente satisfechos con el mismo Señor. ¿Es esto cierto en usted? Si usted todavía se siente insatisfecho, su experiencia de vida está sin duda equivocada. 4. Una vida llena de influencia. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:37-38. ¿Del interior de quién fluirán ríos de agua viva? No solo de los llamados cristianos especiales, tales como los apóstoles Pablo, Pedro y Juan, sino también de todo el que cree, tales como usted y yo. Esto hace que las personas que se relacionan con nosotros encuentren satisfacción y no tengan más sed. Tengo una amiga que cuando uno está en contacto con ella, se siente inmediatamente convencido de la trivialidad de amar al mundo, la necedad de ser ambicioso y la insipidez de codiciar. Un día uno puede considerar cierta cuestión muy insatisfactoria, pero cuando está cerca de ella, uno siente que ya está satisfecho con el Señor. O uno puede encontrar satisfacción en cierta cosa, pero cuando habla con ella le hace sentir que esa cosa realmente no es nada. De dentro del creyente, dice Jesús, fluirán ríos de agua viva. Esto es lo que el Señor ha provisto y debe ser la experiencia normal de todos los cristianos. Porque lo que digo aquí no es para ser experimentado por solo algunos santos especiales, sino que debe ser la experiencia que todos los cristianos tienen en común. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿déjanlas personas detener sed una vez que han tenido contacto con nosotros? ¿O continúan sintiendo sed? Si cuando las personas nos dicen que su vida es infeliz, triste y está destruida, nosotros pensamos lo mismo, eso demuestra que no somos ríos de agua viva, sino desiertos estériles que secan la humedad y matan las plantas. Tal condición confirma que estamos equivocados. Sin embargo, Dios nunca se equivoca. 5. Una vida que está libre del poder del pecado. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:26. Este es el mensaje que Pedro entregó en el pórtico del templo en Jerusalén. Lo que el Señor Jesús ha logrado es que las personas se conviertan de su maldad. La experiencia mínima de un cristiano es ser libre del pecado. Todo lo que él sabe que es pecado tiene que ser vencido. Yo no insisto en que conquistemos los pecados de los cuales no tenemos conocimiento, sino declaro que debemos vencer por medio del Señor todos los pecados que conocemos.
Debemos vencer todos los que nos han enredado por muchos años. La Biblia dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, Gálatas 6:1, sin embargo, demasiado a menudo nuestra experiencia como creyentes es que solo vencemos en algunas ocasiones. ¿Qué anormal es nuestra experiencia? ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Por qué los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Romanos 6:1-2. Nosotros los que creemos en el Señor Jesús hemos muerto al pecado. Así que ningún cristiano debe continuar en él. ¿Cómo sabemos que estamos muertos al pecado? Pablo provee la respuesta en el próximo versículo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, los que han sido bautizados están muertos al pecado. Porque el bautismo es en la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué? Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la clase de vida que un cristiano debe vivir diariamente. Todos los que han sido bautizados deben andar en una vida nueva. No son cristianos especiales los que Pablo tiene en mente aquí, más bien, son los que se han bautizado recientemente. Todos hemos sido bautizados, por consiguiente debemos andar en vida nueva. Esta experiencia es ordenada por Dios para todos los creyentes. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:14. Cómo me encanta este versículo. Permítanme preguntarles, ¿quién es el que según dice el versículo no está bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Es Andrés Mori? ¿O Pablo? ¿O Pedro o Juan? ¿O es que todos los que creen no están bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuántos de ustedes están hoy bajo la gracia? Gloria y gracia sean dadas a nuestro Dios. Todos nosotros estamos bajo la gracia, y ninguno de nosotros está ya bajo la ley. Las palabras que preceden a la declaración que acabamos de mencionar son el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí se declara que el pecado no será nuestro Señor. La victoria no es la experiencia de cristianos especiales, sino que es una experiencia que todos los creyentes deben compartir, porque todos los que son salvos están bajo la gracia. Cuando yo fui salvo, consideraba este versículo el más precioso. En aquellos días confesaba que tenía muchas victorias sobre muchos pecados y Dios era en realidad misericordioso conmigo. Sin embargo, había un pecado en particular que tenía dominio sobre mí y algunos otros pecados que regresaban con frecuencia para perturbarme una y otra vez. Esto se puede ilustrar con lo que me sucedió un día mientras caminaba por la calle. Me encontré con cierto hermano a quien saludé con la cabeza al reconocerlo. Un momento después salí de una tienda y lo encontré por segunda vez. Y por segunda vez lo reconocí saludándolo con la cabeza. Entré en otra tienda y cuando salí, me lo encontré otra vez. Así que otra vez, lo saludé con la cabeza. Crucé a otra calle, y allí para mi asombro, lo encontré por cuarta vez. Después en otra calle lo vi otra vez. En un solo día me había encontrado con él 5 veces y le había saludado cada vez con la cabeza. Esto puede ilustrar muy bien la manera en que nos encontramos con el pecado. No sabemos por qué siempre nos encontramos con este o aquel pecado en particular como si nos estuviera siguiendo. Sin embargo, sucede. Algunos encuentran que el mal genio los sigue, a otros, el orgullo los sigue, a algunos, los celos, a otros, la pereza, a otros, la mentira, a algunos, la infelicidad y la autocompasión, a otros, la mezquindad, a algunos, el egoísmo, a otros, los pensamientos impuros, y a otros, las pasiones impuras. En realidad, todo el mundo parece tener un pecado especial que siempre lo sigue.
Yo personalmente encontré que algunos pecados me seguían con más poder y tenacidad. Tengo que aceptar que el pecado tenía dominio sobre mí. Finalmente, confesé al Señor, tú has dicho que el pecado no tendrá dominio sobre mí, por tanto, reconozco que la falta debe estar en mí y no en tu palabra. Aunque usted viva una vida derrotada, de todas maneras, sabe que esa no es la vida ordenada por Dios. Si el pecado todavía tiene dominio sobre usted, debe entender claramente que esto no es lo que Dios ha ordenado. Porque su palabra dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. En mi predicación he explicado la palabra condenación muchas veces. Hace unos 20 años, de un viejo manuscrito extraído de la tierra, se explicó que esta palabra en el idioma griego original tenía dos usos, uno, civil, el otro, legal, y es en este último sentido es que se usa la palabra condenación. De acuerdo con el uso civil, se puede traducir como sin fuerza. Así que legítimamente podríamos traducir este versículo como sigue: ahora pues, no hay carencia de fuerza para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso es esto! Permítanme preguntarles otra vez, ¿de quién habla este versículo? ¿Solo de los Wesley? ¿O de Martín Lutero? ¿O solo de Hudson Taylor? ¿Qué dice la Escritura aquí? Dice que los que están en Cristo Jesús no tienen que carecer más de fuerzas. ¿Quiénes son esas personas? Son todos los cristianos, puesto que todos los cristianos están en Cristo, y nadie que esté en Cristo está carente de fuerzas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repetiré cientos de veces que no son santos especiales los que son librados de la ley del pecado y de la muerte. Por el contrario, la verdad es que todo cristiano es libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir estar sin fuerzas? Es de lo que se habla en Romanos 7, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otras palabras, la idea clave de Romanos 7 indica que yo no tengo fuerza, no puedo hacerlo. La historia de muchos cristianos no es más que un constante ciclo de decisiones y promesas quebrantadas. Pero damos gracias y alabamos a Dios que su palabra declara que ningún cristiano está ahora sin fuerzas. ¿Qué es la ley? Es algo que siempre se repite. Una ley obra de la misma manera y produce el mismo resultado en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Es un fenómeno constante, revela un hábito continuo y siempre termina con el mismo efecto. Existe, por ejemplo, la fuerza de la gravedad en el centro de la Tierra. Donde quiera que uno lance un objeto, ese objeto siempre será atraído por esta fuerza de gravedad y caerá hacia abajo. Esta fuerza de gravedad es por lo tanto una ley universal. Para algunos, entonces, las explosiones de ira vienen a ser una ley. Tal vez soporte la tentación una o dos veces, pero en la tercera ocasión en que se le provoque comenzará a agitarse y para la cuarta vez explotará en un arrebato de ira. No importa qué persona o cosa encuentre. Primero puede soportar una provocación, pero su genio siempre explotará finalmente. Así que en cada ocasión él se ve tentado a perder el control y sin excepción termina con el mismo resultado. El orgullo a menudo actúa de la misma manera. Uno puede permanecer impasible a la primera palabra de elogio, pero sentirá que su rostro resplandece de orgullo si escucha una segunda palabra de alabanza. Cualquier cosa que sigue el mismo procedimiento y produce el mismo resultado constituye una ley. En breve, pecamos hasta que pecar viene a ser una ley. Es necesario decir otra vez que no son los cristianos especiales los que son librados de la ley del pecado. Más bien, ningún cristiano en lo sucesivo tiene que carecer de fuerzas, todo cristiano está libre de la ley del pecado. Los pasajes de la Escritura que se han citado son hechos, no mandamientos.
Por consiguiente, deben ser la experiencia de todos los creyentes. Sin embargo, qué triste que nuestra experiencia no esté a la altura de la palabra de Dios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.